al final de cuentas, cuando tú eres monoproductor, tu economía depende de un solo producto. Y en el caso de Venezuela, éramos un país que vivía prácticamente y exclusivamente del petróleo, donde el rico era el Estado y el pobre era la sociedad. Y entonces, para desarrollar industria, para desarrollar comercio y para desarrollar economía en Venezuela, tienes que tener alguna vinculación con el Estado. Eso viene desde hace muchos años. Y el petróleo se va a ir acabando, como ya sabemos todos, no por falta de petróleo, sino por falta de demanda de petróleo, porque el mundo está moviéndose rápidamente hacia un mundo de economías limpias, economías que no tienen que ver con hidrocarburos. Esa realidad, que ya es una realidad que no depende de los venezolanos, también entonces se agrava con el hecho de que las políticas desarrolladas desde el Estado han sido para profundizar el modelo rentista. El problema es que en Venezuela la incompetencia del gobierno del chavismo, desde Hugo Chávez hasta Nicolás Maduro, acabó con lo que era la mejor empresa de Venezuela y la empresa mejor gerenciada petrolera del mundo, que era PDVSA. La acabó, la destruyó, la politizó, acabó con su gerencia técnica, acabó con sus instituciones de capacitación, sus instituciones de investigación, acabó con todo eso. Entonces la política de Hugo Chávez acabó, y de Nicolás Maduro acabó con el petróleo en Venezuela, y acabó con la industria del petróleo en Venezuela. A eso se le suman un conjunto de sanciones que ponen los norteamericanos desde su posición de fuerza, pues siendo la economía más poderosa del mundo, y desde su posición de fuerza y siendo el dólar la moneda de referencia mundial, utiliza su poder económico para tratar de incidir en las políticas de otros países, ¿no? Como hemos visto en muchos otros países que sufren sanciones norteamericanas. Esas políticas de sanciones indudablemente no han generado el problema económico de Venezuela, y su suspensión no va a resolver el problema económico de Venezuela, pero indudablemente que inciden en la realidad venezolana, porque si no incidieran, entonces ¿para qué las ponen? Sí. No, las ponen es porque ellos saben que inciden. Ahora, el objetivo de esa política de sanciones, si es de cambio de gobierno, ha fracasado en prácticamente todas partes del mundo. No me viene a la memoria de ningún país del mundo donde una política de sanciones sectoriales haya generado un cambio del régimen político. Eso creo que no ha pasado en ninguna parte del mundo, por lo menos que yo recuerde. Entonces, si las sanciones son utilizadas como mecanismo para incidir en la política, para buscar acuerdos y para negociar, como sucedió, por cierto, en países como Polonia, donde se utilizaron las sanciones, tanto el ponerlas como el quitarlas, inclusive solicitado por líderes de la oposición, como Lech Walesa en su momento, que después terminó siendo presidente de la República, lograron un efecto positivo, porque abrió las puertas de procesos de negociación importantes. Recientemente hubo una visita de unos funcionarios de alto nivel norteamericanos a Caracas a conversar con Nicolás Maduro. Conversaban con Nicolás Maduro y con el régimen, y de ahí surgieron algunas cosas, se entiende. Surgieron algunas cosas. ¿Y por qué se entiende eso? Bueno, porque ellos se llevaron a dos de sus ciudadanos, que son ciudadanos venezolanos y norteamericanos, tienen doble nacionalidad, y se los llevan porque estaban presos en Venezuela, eran parte de la junta directiva de Citgo. Uno de ellos, el otro no. El otro había pretendido entrar al país con un dron. Perdón, es correcto. Sí, el otro es uno de ellos, exactamente. El otro era el que habían agarrado tratando de las fotos allá en Paraguaná. Sí. Entonces se los llevan, ¿no? Se los llevan, y por supuesto, el régimen de Nicolás Maduro, el gobierno de Nicolás Maduro, no va a permitir que esas personas se vayan a cambio de nada. Esa es una primera cosa. Entonces ahí tiene que haber habido un compromiso norteamericano de hacer algunas cosas a cambio. De eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, entiendo que uno de los resultados de eso, de esas conversaciones, es tratar de incidir y estimular al gobierno de Maduro para que retome las negociaciones.
Recordemos que siempre ha sido el gobierno quien se ha parado de la mesa de negociación. Fue el gobierno que se paró de la mesa de negociación en República Dominicana cuando la oposición se negó a firmar ese proyecto de acuerdo. No quiere decir que se negaba a firmar cualquier proyecto de acuerdo, sino que el que estaba en la mesa, bueno, hubo un debate interno entre la oposición y se impuso la tesis de que no se firmara, y eso generó que el gobierno se parara de la mesa y se fuera. En el caso de Barbados es exactamente lo mismo. Estábamos negociando en Barbados, luego de las primeras negociaciones en Oslo, y efectivamente en el medio de la negociación el gobierno se para de la mesa y se va, resultado de el bloque mayor de sanciones que ponen los Estados Unidos justo en el momento de la negociación. Justamente en el momento de la negociación, cuando voces norteamericanas estaban pidiendo que cesara el diálogo, en ese momento Bolton, que era el jefe para el hemisferio occidental de la Casa Blanca, del gobierno norteamericano, y voces de la propia oposición venezolana exigían a cada momento que se suspendiera la negociación, por el cuento de que supuestamente la negociación le daba oxígeno a Maduro. Ese es un cuento chino repetido que es embuste, y la prueba de eso es que ahí está Maduro. O sea, se han suspendido las negociaciones y ellos han parado a la mesa cada vez que han querido, y no se pararían de la mesa si la negociación estuviese dando oxígeno. O sea, si yo tengo una bombona de oxígeno puesta en mi nariz y boca, obviamente que yo no me la voy a quitar si eso me está ayudando. Entonces se paran de la mesa justamente porque la negociación los conduce, o tiene que conducir irremediablemente, a que haya un mejoramiento del clima político, institucional, económico y social de Venezuela. Porque para eso son las negociaciones. Las negociaciones no es para que las cosas continúen tal y como están. Las negociaciones son para que las cosas mejoren. Haya más democracia en Venezuela, se abren espacios democráticos en Venezuela, se construya un pacto constitucional, se abra la alternabilidad republicana vía electoral competitiva en Venezuela, se mejoren las condiciones sociales y humanitarias de la gente. Para eso son las negociaciones. No tienen ninguna otra agenda. ¿Y por qué yo gobierno voy a cambiar el status quo si me ha funcionado también durante 22 años y aquí sigo? Justamente por esa misma razón es que yo creo que los más interesados en que se abran las negociaciones siempre tiene que ser la oposición, porque el otro está en el poder. Justamente porque el otro está en el poder, quien tiene que estar interesado en abrir las negociaciones es la oposición. Y justamente, y gracias a Dios, los norteamericanos pasan de la política de cero negociación con el gobierno de Maduro a una política de hay que negociar con el gobierno de Maduro, y por eso piden que se active el diálogo de México, porque era un proceso que estaba dando algunos pequeños resultados, ¿no? Unos comunicados importantes, se está tratando de reactivar una mesa humanitaria y social, ya había un preacuerdo sobre el Esequibo, que también se planteó estaba en la agenda de Oslo y Barbados, y también allí la delegación opositora y la del gobierno estaban de acuerdo en un pronunciamiento conjunto sobre ese particular. Entonces, a quien le interesa la negociación es a los venezolanos en primer lugar y a la oposición en segundo lugar, y tiene que interesarle al gobierno de Maduro, porque también es cierto que estas sanciones, dificultan indudablemente que la reactivación plena de la economía. Ahora, si yo gobierno, es Vicente Díaz quien nos acompaña, si yo gobierno me siento a negociar, no voy a negociar mi salida. Yo lo que voy a negociar son unas mejores condiciones para yo mantenerme en el poder, que haya unas mejores condiciones económicas, políticas, sociales incluso. Entonces tenemos que entender los venezolanos que la recuperación económica pasa no por la sanidad de Nicolás Maduro, sino con Nicolás Maduro y su gestión. Bueno, pero es que digamos, vamos a ponerlo de esta manera. Aquí nosotros hemos estado peleando porque hay una transición. Uh-huh. Queremos que haya una transición en el terreno político para pasar de una situación en la cual se acabó con el Estado de Derecho y con la vigencia plena de la Constitución, en primer lugar por el gobierno de Maduro y en segundo lugar también por factores de oposición, ¿no? Pero sobre todo por si tenemos que asignar responsabilidades porcentualmente, yo diría de 90-10, por decirlo de alguna manera,
aunque eso no se puede resumir de esa Ujú. manera, ¿no? Y en el terreno económico, ¿qué pedíamos o qué hemos pedido? Que se le dé respiro al sector privado, que se le dé respiro a las empresas para que puedan operar, para que los venezolanos puedan tener la posibilidad de no estar asfixiados económicamente, como nos tenían con el tema de que cualquier operación en dólares era prohibida, nos obligaban a estar haciendo operaciones en un bolívar que el gobierno devaluaba permanentemente, imprimiendo bolívares para financiarse, manteniendo un control de precio artificial, haciendo que se desabasteciera el Venezuela y los mercados venezolanos de producto, porque nadie produce a pérdida. Es mentira que una empresa se va a montar y se va a producir vendiendo con precios regulados cuando tus costos no están regulados, cuando tus costos están disparados. Entonces, y el salario de los venezolanos cada día peor. Y vemos que el sector más maltratado es el sector público, porque el sector privado, por lo menos, los empresarios hacen el esfuerzo, debe mejorar la calidad de vida de sus trabajadores para mantener sus empresas trabajando. Y en la economía informal, la gente más o menos puede manejar sus precios, pero en el sector público, los maestros, los profesores, los policías, los bomberos, las enfermeras, los médicos, bueno, están pasando un trabajo enorme, un trabajo enorme. Entonces, el desarrollo actual que estamos teniendo de ir saliendo poco a poco modelo rentista es una transición económica. Aquí ha habido un proceso de transición económica. Maduro, obligado por las circunstancias, ha tenido que dejar de lado sus dogmas ideológicos que le impedían un proceso de apertura económica, que era lo que se esperaba a partir del 2013, cuando todavía se podía, porque estaban los precios petroleros alrededor de $100 el barril, que hubiese un proceso de apertura económica, se saliera del dogmatismo socialista de Hugo Chávez y se pudiese avanzar en un modelo económico de apertura para que se reactivara el país. Pero hizo exactamente todo lo contrario. Fue más duro todavía en censura de prensa, en censura de medios de comunicación, en persecución de partidos políticos y adicionalmente a eso en el cerco económico y en la sanción económica que le pone el gobierno a los venezolanos. Esa sanción económica se ha ido liberalizando. Resultado de que el gobierno tiene que buscar formas de sobrevivir. Pero eso ha activado una transición económica. Pero también en el terreno de lo político, bueno, de resultado de algunos procesos de negociación que no son tan conocidos y tan públicos, se ha logrado algunos avances como la venida de la misión de observación de la Unión Europea, avances como el levantamiento algunos indultos, ciento y pico de indultos en el año 2020 para un conjunto de venezolanos que están perseguidos políticamente, el retorno a Venezuela de algunos de las personas que estaban exiliadas, la participación de los partidos en las elecciones, el nombramiento y la designación de un nuevo CNE, que nosotros no vamos a tener las instituciones independientes y equilibradas que dice la Constitución y vamos a pasar del estado de cese del Estado de Derecho a una democracia plena y efectiva de golpe y porrazo. Eso no va a pasar por lo que tú mismo dices. Maduro no va a ir a negociar una carta de rendición y bueno, aquí te firmo la carta de rendición y como le decían Bolton y algunos tipos en Norteamérica y algunos dirigentes también, bueno, lo que tiene que escoger Maduro es a qué cárcel quiere ir o a qué isla quiere ir exiliado, ¿no? Eso no va a pasar porque no hay ninguna construcción política que ponga en peligro al gobierno de Nicolás Maduro. Entre otras cosas porque, y hay que decirlo también muy claro, la política que se ha desarrollado ha debilitado muchísimo a la oposición, la ha debilitado, porque bueno, buena parte de sus dirigentes, de sus mandos medios, se han tenido que ir del país, el gobierno ha aplicado una política de represión importante, no solamente de represión pública que se ve,
¿no? Ujú. Que meter preso a alguien, sino, bueno, tú sabes como entrevistador que a ustedes le pasan, supongo que a ustedes también, porque le pasan a todos los medios, una lista de puntos de los cuales no pueden hablar, ¿no? De cosas que no pueden, Bueno, no hay una lista de cosas que no podemos hablar. Hay cosas que no se pueden decir o formas de decirlas, sí, efectivamente. Hay unas cosas que no se pueden decir, sí, es verdad. exactamente. Entonces, bueno, ¿qué es eso? Eso es cercenar la libertad de expresión. Porque cuando tú dices que hay cosas sobre las cuales Sí, sí. no puedes hablar y no puedes discutir, estás cercenando la libertad de expresión. Ujú, Simple y llanamente. ujú. Hay partidos que han sido judicializados. Bueno, todos saben. Sí, políticos Ahora, inhabilitados, porque así como he hecho una lista de algunos avances, pues hay otra enorme lista también, o de algunos retrocesos o algunos temas que están estancados. Y precisamente siendo Vicente, habiendo sido rector del Consejo Nacional Electoral, eso, hay partidos que hoy tienen sus siglas en manos, que no son las tradicionales, políticos todavía inhabilitados, y algunos ya comienzan a ver en el horizonte ese 2024 como el punto como la siguiente meta. Entonces, independientemente de lo que ocurra en el país, hay que poner los ojos en 2024. ¿Coincide? absolutamente, 2024 y 2025. Eso es un binomio. No se nos olvide. No se nos olvide porque el resultado del 2024 va a incidir en el 2025. Y en el 2025 se eligen el resto de los cargos de la elección popular del país, todos. Asamblea Nacional, es decir, todos los parlamentarios, todos los concejales de la República, todos los legisladores regionales de la República, todos los alcaldes y todos los gobernadores. Es decir, en el 2024 el presidente, pero en el 2025 todos y cada uno del resto de los cargos. Eso es lo que está previsto, eso es lo que está en el cronograma. Hay sectores de la oposición que aspiran que eso se adelante. Está bien, me parece bien que se lo pongan como política y que lo planteen en mesas de negociación y sean parte de su discurso, todo eso está bien. Pero lo que sí es seguro es que si no se logra ese adelanto, donde lo que sí es seguro es que en el 2024 tenemos elección presidencial y en el 2025 tenemos elección del resto de los cargos de elección popular. Entonces ese es un binomio porque lo que pasa en el 2024 va a incidir en el 2025. Entonces hay que verlo en su conjunto. Y cualquier decisión política para unificar el voto opositor, que en lo que debería estar centrada la oposición hoy en día, Ujú. si yo fuese el dirigente opositor, no estaría centrado en ninguna otra cosa que buscar abrir un proceso de negociación para mejorar la calidad de vida de los venezolanos, mejorar la calidad de vida de los venezolanos, de los servicios públicos, que les llegue gas y de todo lo que tú acabas de decir, porque es cierto que han habido unos pequeños avances, pero es cierto que el camino que nos falta para mejorar o para normalizar la vida institucional de Venezuela y garantizar la alternabilidad es enorme, porque lo principal está por hacer, no está hecho, lo principal está por hacer. Dentro de esas cosas lo que tú estás mencionando, la regularización de la vida política de los partidos. ¿Cómo es posible que un partido de la importancia, primero justicia, no tenga tarjeta y no participe no pueda participar en las elecciones? O un partido como Acción Claro. Democrática haya sido sometido a un proceso de judicialización en un TCJ que no es un TCJ equilibrado precisamente, es un Yo, TCJ que obedece a la línea política del gobierno. Vicente, yo me imagino ahora a más de un oyente de esta conversación, de esta radio, diciendo, mira, sabes que escuchando como estoy escuchando a Vicente y a Román, yo mejor me concentro en seguir trabajando, en seguir intentando ganar lo necesario para llevar el alimento a mi casa esta noche, porque la política no va conmigo ni yo voy con la política. Es decir, déjame tratar de subsistir. Si mi decisión o mi única alternativa es quedarme en Venezuela, déjame procurarme por lo menos la cena de esta noche. Bueno, yo felicito al venezolano que piense de esa manera, déjame decirte, Román, porque yo creo que eso es lo que pasa en el mundo entero. Que los ciudadanos se interesan en la política es en los momentos que son preelectorales y postelectorales, es decir, alrededor del momento electoral. El resto de la vida de los ciudadanos en el mundo entero está dedicado a hacer lo que tú estás diciendo, Ujú. que es ganarse el pan. Los empresarios a montar sus empresas y desarrollarla, y el ciudadano a buscar la comida para llevarle a su familia. Y que lo Eso es lo dejen que hace, vivir. y que lo dejen vivir, eso es lo que quiere, y respirar y tener acceso a... Mucha gente critica, bueno, pero es que
¿Cómo es posible que los cines estén, los teatros estén llenos? Bueno, pues es que la gente tiene el derecho a vivir. ¿Por qué no queremos que los venezolanos vivamos mejor? Yo quiero que llegue el gas con normalidad a todos los barrios de Caracas y a todas las casas de Caracas, de Venezuela. Claro. Y quiero que haya electricidad en todo el país estable y que llegue agua potable. ¿Cómo no voy a querer yo eso? Claro. O sea, yo no puedo pensar que mi alternativa para salir del gobierno es que para cambiar el capitán del barco tengo que hundir el barco. No, yo quiero cambiar el capitán del barco, pero primero tengo que tener barco, y el barco es que Venezuela exista, y que para que exista como nación tenemos que parar, entre otras cosas, el flujo terrible de la emigración. Nosotros estamos beneficiando a un conjunto de países con el bono demográfico que teníamos nosotros los venezolanos. Claro, el tema es que si no cambian las condiciones internas, no va a cambiar el ánimo del venezolano de salir. No, es que tiene que cambiar las condiciones económicas, claro, para que regresen los venezolanos y para que se pare la sangría que estamos teniendo. Sí. Entre otras cosas, porque esa sangría en el exterior no vota, lamentablemente. Y no vota, entre otras cosas, primero porque el gobierno les dificulta el registro electoral. En segundo lugar, porque la mayor parte está yendo a países donde ni siquiera hay relaciones consulares, entonces no pueden ni siquiera inscribirse en el registro electoral. Y en tercer lugar, porque el gobierno, por diferentes razones, dificulta que se pueda inscribir. Pero sobre todo, y la experiencia nos lo dice, porque buena parte de esos venezolanos viven en sitios muy alejados donde tienen que votar. Y se empiezan a buscar la forma de inscribirse y de resolver su situación. Entonces tenemos que buscar que los venezolanos regresen a Venezuela y que los que están en Venezuela no se vayan, y para eso necesitamos un país activo económicamente, y todo lo que hagamos para que se active económicamente es en beneficio de la política venezolana, primero de la calidad de vida de la gente, como debe ser, pero en segundo lugar de que la política venezolana vuelva a entrar en un camino donde ha tenido éxito, por cierto, que es el único camino donde ha tenido éxito, que es en el terreno electoral. Y la prueba son las elecciones del 21 de noviembre. El 21 de noviembre, Román, la oposición ganó esas elecciones, las ganó. Y lo explico de esta manera. Tuvo mayor, el conjunto de los partidos no chavistas sacó mucho más votos que el conjunto de partidos chavistas, en primer lugar. En segundo lugar, la oposición le quitó al chavismo la mayor cantidad de alcaldías que nunca antes en la historia de reciente Venezuela, es decir, de los últimos 23 años. Pero hay más alcaldías que no son chavistas de las que han habido nunca. Y en 14 estados, si los votantes hubiesen votado por una sola opción opositora, se hubiese unificado el voto opositor, se hubiesen ganado hasta 14 estados. Es decir, esas elecciones las gana la oposición. Entonces, no, más que ganarlas la oposición, las pierde el gobierno, porque de haberlas ganado la oposición, esos estados estarían en azul y están en rojo. Bueno, o sea, es una torpeza de la oposición, de sus dirigentes, de quienes animaron la división a haber perdido esos estados, pero no es una victoria opositora, no se puede ver así. Bueno, exactamente, pero es que cuando yo me estoy refiriendo, cuando digo que gana la oposición, no es que la gana la dirección opositora, sino que la gana el campo opositor, es decir, el universo de los votantes opositores. Ya. Claro, el universo de los venezolanos le quiere cambio. Es que, nadie puede poner en duda que el 80% de los venezolanos, lo reflejan en todas las encuestas, quiere un cambio en Venezuela, porque están descontentos con la gestión de Nicolás Maduro, inclusive chavistas, porque la base política del chavismo está alrededor del 30%, y Maduro está alrededor del 20%, así que hasta un 10% del chavismo quisiera un cambio en el... Pero José Antonio Gil Yepes nos decía la semana pasada o antepasada que Maduro debe estar muy, muy abajo en las encuestas, estaba como el primer líder político del país y que de hace algunos años, de 74%, creo recordar que fue la cifra que compartió, que quería el cambio, la salida del gobierno, pues hoy es solamente 54, de 78, algo así, 74 a 54 hoy. Bueno, pues yo no voy a polemizar con esa cifra, ¿no? Sí. Pues vamos a asumirla como cierta. Sí. Lo cierto sigue siendo que la mayoría de los venezolanos
quiere un cambio político. Esa es la primera cosa. Sí. Y se expresa como se tiene que expresar. Las encuestas daban que la victoria de Macron o la contienda en Francia iba a ser extremadamente cerrada. Y el resultado electoral es que Macron gana con menos votos en Francia, gana con menos votos que la vez anterior, pero gana con una diferencia muy importante que no recogía las encuestas. Sí. Y la principal encuesta la acabamos de tener el 21 de noviembre. Bien. Estamos el 21 de noviembre con condiciones precarias, con dirigentes en el extranjero, con la posición peleada internamente y dividida en diversas fuerzas, sin planchas unitarias en todo el país. Y a pesar de eso, bueno, el votante opositor salió a votar y se expresó y esos resultados están allí, están reflejados en la página web del Consejo Nacional Electoral. Claro. Entonces, eso... para cerrar, Vicente, por razones de tiempo, es solo por razones de tiempo una idea para cerrar. Sí. Lo que retomo lo que tú dices. En el campo económico, el venezolano tiene que sobrevivir y tenemos que buscar todos los venezolanos que mejoren la calidad de vida y las condiciones económicas y sociales del país. Eso tiene que ser un desafío común de todos los venezolanos, políticos, no políticos, economistas, académicos, ciudadano común. Esa tiene que ser una meta común, que mejore la calidad de vida de los venezolanos. Y la meta común en el camino político es que se aumente, se mejore la cualidad democrática de Venezuela o se avance en el espacio democrático de Venezuela, que nos conduzcan a una elección en el 2024 competitiva, que nos permita tener una victoria importante en el 2024 y en el 2025 en las elecciones, en el resto de las elecciones. Y es muy importante también entender que una elección competitiva, entre otras cosas, pasa porque se abre un proceso de negociación. Por eso es muy importante que se abra un proceso de negociación en Venezuela, y es una de las cosas que pidieron los norteamericanos en ese cambio de política que hubo de los norteamericanos de cero de negociación con Maduro hay que negociar con Maduro para que justamente mejoren las condiciones económicas y políticas de Venezuela. Y yo creo que eso es una causa común también de todos los venezolanos, los que son políticos en Venezuela, que deberían estar pues teniendo el ojo puesto en el 2024 y 2025, y más nada que en eso. Bien. Y por supuesto en el trabajar con la gente para que mejore su calidad de vida. Vicente, muchísimas gracias por este tiempo. Gracias a ti, Román, y a las personas que nos escuchan. Muy